Hola, hola, buenos días. Hoy día miércoles 29, la lección titula La marca de la bestia. Y para empezar, vamos a orar. Oremos. Padre amado, por favor queremos pedirte que seas que siempre tú nos dirijas, nos conduzcas. Ayúdanos a entender lo que quieres que aprendamos. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Habíamos estado viendo que antes era el sábado, ¿no? En la época de Jesús, en los últimos tiempos y en el cielo. ¿Cómo será? Muy bien. Me gusta tu pregunta. Hemos leído en Génesis que Dios originó el sábado. Sí. Ahora, en el transcurso del tiempo, no cabe duda, o sea, no existe a nadie que le quepa duda de que se guardaba el sábado. La historia y todo apuntaba a esto, ¿ya? Desde donde empieza a haber dificultad, entre comillas, es desde que viene Jesús. Pero ya en Jesús encontramos los versículos que, por ejemplo, fue al templo como era su costumbre. Jesús, su costumbre era ir al templo en sábado, en Shabbat, sábado, ¿no? A reposar. Cuando él leía la Biblia, por ejemplo, leyó el libro de Isaías, ¿no? También estaba en la iglesia en sábado. Lo mismo los apóstoles, no había y no existe, y no existe en ningún versículo algo que apunte a un cambio, o sea, hasta que venga Jesús va a ser sábado y después va a ser domingo. No existe ese versículo. Uno de los millonarios dentro de la iglesia ofreció una buena cantidad de dinero, ¿ya? Por aquel que le muestre solo con la Biblia el cambio de sábado a domingo. Hasta ahora nadie fue a recobrar su premio, ¿no? Muy conocido aquel evento, ¿no? Entonces ya la Virgen María en sábado, los apóstoles iban a la iglesia en sábado, Pablo, Pedro en sábado, etc. Ya, ahí va. En el último tiempo es lo que ahora vamos a estudiar. ¿Cómo va a ser? ¿Qué día se va a respetar? Eso es lo que vamos a estudiar hoy, mañana y pasado. ¿Ya? Y nos saltamos de una vez al cielo. Y en el cielo, ¿qué día se va a respetar? Ahí está Isaías 66. ¿Ya? Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. ¿No? Entonces, en el cielo también hay planes para que exista el día. Repito, porque el día sábado no era concepto de después del pecado, sino era un concepto de ya tener un día apartado por Dios. Dios quiere tener contacto con nosotros, Dios quiere tener un contacto contigo. Y por eso siempre apartó un día. Y Él escoge el día. O sea, puede ser miércoles, puede ser lunes. Pero quien escoge no somos nosotros. Es Él. Y por eso también en la Biblia dice, bendijo el séptimo día. ¿No? Entonces, en el cielo también vamos a respetar el sábado. Entonces vemos en la historia, cada ciclo se mantuvo respetando por un remanente el sábado. Y no es por una ahí que es algo repetitivo, simplemente porque es simplemente lo que Dios manda. Amén. ¿Está bien? Así está escrito. Y en la Biblia, que es su palabra, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es la ira de Satanás, de la bestia? Con respecto a este día, como es un día especial, un día que te bendice, un día que reposas, un día que estás con el Señor, no, es un día odiado por el enemigo. Y Apocalipsis 12:17, entonces se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El diablo odia el sábado. Y más odia que nosotros adoremos a Dios en sábado. Ahora, mira esto. ¿Qué acabo de leer? Apocalipsis 12:17. Con eso acaba el
Con ese odio acaba el capítulo. Con ese odio acaba el capítulo. Pero en algunas Biblias no acaba ahí. Hay el versículo 18. En algunas Biblias. Wow. ¿Ya? Sí. Hay en algunas Biblias que tiene versículo 18 el capítulo 12. Que en realidad es el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 13. Algunos lo tomaron ese versículo en el 12, otros en el 13. Y ahí dice, esta bestia subió del mar, etc. Sí. ¿Ya? ¿Y qué tenemos en el capítulo 13? En el capítulo 13 tenemos, repito una vez más, el diablo se enoja contra la iglesia, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Y el diablo utiliza a dos bestias, a una del mar, a otra de la tierra, para atacar a su pueblo. En el 12 termina furioso. Tengo que eliminar a ellos. Y utiliza poderes. ¿Qué poderes utilizó siempre el enemigo? Utilizó primero un poder político. Siempre. Es especialista. Te doy un ejemplo. Mejor dos, ya que insistes. 1. Cuando nació Moisés, tenía miedo. Podía ser el Mesías. No, mejor hay que matar a todos los niños menores de 2 años. Utiliza la política para sacar una ley. Imagínate qué ley. Matar a todos los niños. Qué cruel. Y lo mismo pasó en el nacimiento de Jesús. Este puede ser el Mesías. Hay que matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Qué utilizó? Un poder político. Pero también utiliza un poder religioso. Mira la estrategia de Satanás. Él levanta a una iglesia, finge que es la de Dios, para que todos vengan a adorarle, porque el diablo siempre quiso que lo adoraran. ¿Ya? Sí. Siempre quiso que lo adoraran. Él levanta una iglesia y hace decir a todos que esa es la iglesia de Dios. Pero es la iglesia del anticristo. Te explico más. Anticristo, todos pensamos en castellano, anti, ¿qué es? Antes. En contra, antes es en francés. Anticristo, antes es antes de Cristo. En nuestro contexto, en nuestro medio, es anticristo es en contra de Cristo. Pero la Biblia no se hizo en castellano. Se ha hecho en hebreo, griego, etc. arameo. Muy bien. En griego. Y ahora la pregunta es, anti, en griego, ¿qué significa? Anti, Antes. no, Después. no. No sé. Nunca hemos estudiado ese tema contigo. Pero te voy a explicar ahora. Anticristo en griego significa el que se hace pasar. ¿Qué mejor enemigo que el que esté en tu equipo? Ay, no. Así es. Anticristo es el que se hace pasar por otro. Se hace pasar por Cristo. Utiliza esta iglesia haciéndose pasar por la iglesia de Dios. Y a todos dice, somos la iglesia madre. Somos la más numerosa. Somos esto. ¿No? Pero Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sabes por qué? Porque de todo esto que está pasando nos advirtió. Mira cómo nos advirtió. Primero, nos dice, en los mandamientos nos dice, es el único que utiliza una negrilla y cursiva en su primera palabra. Lo digo de forma figurativa. Porque la primera palabra con que inicia dice, acuérdate del día sábado. Ese es el cuarto mandamiento. No trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia. Nadie. Ahí dice, hay que trabajar. Perdón, ahí dice, hay que acordarse. O sea, no te olvides, acordate del séptimo día. Primera llamada de atención. Ya en los mandamientos dice eso. Otra forma de cuidarnos Dios. Mira lo que te lo voy a leer en Daniel 7:25. Mira esto. Hablando del anticristo.
dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Va a decir cosas contra Dios, pero bien disimuladas. Así como cuando somos quizá, ¡ay, papito! Pero por dentro es todo lo contrario. Hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y esto lo hemos estudiado. ¿Cuántas veces han quemado Biblias? Han hecho de todo. Y escucha esto. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos de la ley. Entonces te pregunto, ¿qué mandamiento contiene tiempos? El cuarto. El cuarto, porque te habla de tiempo. Es demás, adora a Dios, no te hagas imagen, etcétera, etcétera. No robarás, no mentirás, adulterio, no, sí, etcétera. Entonces, ya te habla de que te habla de tiempo. Y el enemigo es el que cambió. Pensará en cambiar los tiempos. El diablo iba a intentar cambiar los tiempos. Y es por eso que la mayoría ahora quedó confundida. Porque del sábado ahora se adora otro día. La Biblia dice entonces sobre cambiar el día del sábado, más claro. Así es. Así es, entonces. Tenemos que estar prestos, oídos, fijarse. Yo creo que después de este estudio del día de hoy está más claro y tenemos que estar como prevenidos para que no podamos desviar nuestra mirada y estar listos para poder identificar esta relación que hemos aprendido. Entonces, eso ha sido el día de hoy. Así es. Por favor, ¿nos puedes dirigir en oración? Señor, hay un día de reposo que el enemigo intenta cambiar, pero lo que en el fondo está de esto es que no quiere que nos acerquemos a ti, no quiere que te oremos, no quiere que te adoremos, y lo sabemos. Ayúdanos a hacer todo lo contrario, Señor. Ayúdanos y bendícenos. Por Jesús, amén. Amén. Eso fue Escuela Sabática Facilito. Nos vemos hasta mañana. Chao, chao.